Vamos a partir con un tema que ha estado muy presente en la agenda en los últimos días. Me refiero a la visita a Chile del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, todo esto en el marco del cambio de mando y que ha provocado la molestia en la derecha chilena en algunos sectores de la nueva mayoría, aparentemente. De hecho, la UDI ya alista un proyecto de acuerdo para que tanto el gobierno como la Cámara Baja rechacen los hechos de violencia ocurridos en ese país. Miembros de la nueva mayoría esperan concretar en paralelo una reunión con el presidente venezolano. Queremos conversar respecto a ese tema. Está aquí en el estudio el senador del MAS, Alejandro Navarro. Senador, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Gracias, Verónica, por la invitación. A tu disposición. ¿Les han confirmado, senador, desde Venezuela, desde el equipo del presidente Maduro, alguna posibilidad efectiva de concretar esta reunión con el mandatario? Verónica, hemos conversado con Arévalo Méndez, que es el embajador de Venezuela en Chile. Le hemos hecho expresa petición. Cuando vino el presidente Hugo Chávez, en 2 ocasiones tuvimos posibilidad de conversar con él. Creo que es un diálogo directo que contribuye mucho a que los temas políticos contingentes de carácter internacional puedan tener una visión directa de los actores principales, y le hemos expresado a Arévalo Méndez la intención de un número enorme, grande, de parlamentarios que nos gustaría mucho reunirnos con el presidente Nicolás Maduro, principalmente porque, Verónica, vemos que en esta iniciativa de la oposición venezolana, pero que tiene un fuerte factor externo, hay elementos calcados de la ofensiva que se hizo contra Salvador Allende, que culminó en un golpe de Estado, con abierta intromisión extranjera, calcados, y siento entonces de que esa es una experiencia que ojalá nunca más se vuelva a repetir en América Latina, y que yo espero que sectores de la democracia cristiana también lo entiendan. No se puede tropezar 2 veces con la misma piedra, y entendemos de que un presidente elegido democráticamente y con amplia mayoría del Parlamento, en los municipios, 20 de 23 gobernaciones, tiene un respaldo ciudadano demostrado en las urnas, no es una apreciación estadística, merece ser escuchado, porque el cuestionamiento que se ha hecho en Chile es bastante duro e injusto. Senador, tanto por quienes hoy día no están de acuerdo con los hechos que ocurren en violencia, así como también desde su sector, donde entiendo solidarizan con lo que le ocurre al presidente venezolano, ¿no puede ser considerado esta una intromisión en la política interna, en el quehacer local que tiene un país? A ver, creo que es negativo de que se pretenda instalar al interior de la política nacional la situación interna de un país extranjero. O sea, hacer del tema Venezuela un punto de quiebre o un punto de debate de la política nacional resulta inexplicable, salvo a la luz del tema de la campaña internacional de la democracia cristiana, que a nivel internacional está aliada con la derecha, y solo en Chile tiene una unidad de centro-izquierda. Entonces yo siento de que hay un factor que explica esta acción, pero me parece negativo y muy malo de que el tema Venezuela sea un tema interno en Chile. Los temas de Chile son otros. La ciudadanía en el país no está preocupada por la cuestión de Venezuela. ¿Por qué juntarse entonces con el presidente Maduro si es que no hay que meterse en los temas porque que tienen que ver con Venezuela? Porque creemos que políticamente este país tiene una historia y una lección histórica que es posible transmitirse. Yo, al igual que miles y miles de chilenos, luchamos por recuperar la democracia y nos hicimos un compromiso, nunca más una dictadura. Y como los propios archivos clasificados de la CIA que están en la Biblioteca Nacional, Verónica, yo te invito a ti y a los auditores de CNN. Ahí están. No es una novela de Navarro, del MAS. Ahí están los archivos desclasificados de la CIA, que para cualquiera que quiera leerlos, allí está cómo la CIA intervino en el derrocamiento de Allende. Entonces, esa experiencia histórica de este país, creo que es necesario que se conozca, porque lo que yo veo que hay elementos en una democracia como la de Venezuela, con la mejor constitución de América Latina y una de las mejores del mundo, en donde están agraviando a esa democracia, intentando una situación muy similar a la de Chile. Ese es nuestro interés. Quiero aprovechar ese concepto porque créame que hay mucha opinión y me parece súper relevante e interesante poder comentarlo con usted. Usted habla de la democracia en Venezuela. Hay quienes que efectivamente dicen es democracia porque el presidente fue electo democráticamente en elecciones populares y la gente le dio el mandato. Pero también hay quienes dicen que las democracias no solo se constituyen por la forma en cómo se elige el presidente, sino que en el ejercicio de la misma. Y hay quienes dicen también, cuando Hugo Chávez en el pasado cerró canales de televisión, cuando hoy día los medios de comunicación, algunos hemos visto fotos publicadas que no corresponden a la realidad, por ejemplo, para llamado de marchas masivas por parte del gobierno, cuando hay estudiantes que han sido reprimidos en las calles, cuando hay presos por pensar políticamente distinto del presidente de Venezuela. Eso constituye también una democracia, insisto, no solo en la forma como se elige el presidente, sino que en el ejercicio de la misma. Mira, de la enumeración que tú me haces, Verónica, yo diría que en Chile ocurre exactamente lo mismo. En Chile se ha paliado a los estudiantes,
se ha detenido a opositores en gobiernos, líderes sindicales, líderes estudiantiles, y nadie llamaría por el conflicto mapuche, en donde estudiantes han sido muertos, asesinados por carabineros con disparos por la espalda. Nadie llamaría que el conflicto de mapuche en Chile lo hace un gobierno que no es democrático. Son hechos de las circunstancias más bien internas. Entonces yo creo que la democracia en Venezuela es una democracia fortalecida por una constitución, y los hechos que hoy día se critican, como la violencia. Hace unas horas o ayer en Bellavista se acribilló una pareja al interior de un auto, 16 balazos. Y nadie dice que en Chile hay una situación de absoluta inseguridad, a pesar de que la delincuencia es el tema número 1 en el inconsciente colectivo nacional. Y nadie culpa entonces al presidente Piñera, a pesar de que él promete terminar con la delincuencia, fue su principal promesa de campaña y no lo hizo. Entonces creo que algunos de los elementos que hoy día son, por cierto, criticados por la oposición y de manera justa, porque en una democracia existe oposición, los tenemos en el resto de América Latina y no son tratados de igual manera. Siento entonces que hay más bien una campaña más bien interesada de resaltar lo negativo de esto de Venezuela, más que lo positivo, como su educación gratuita, la salud y particularmente su propia constitución. Entonces, resulta, uno se preguntaría por qué en el país más rico de América Latina, con las mayores reservas de petróleo del mundo, no hay leche, no hay papel confort. Y el problema de Venezuela es el petróleo. El petróleo. Cualquier país que tenga petróleo va a tener problemas porque hay alguien que va a querer ese petróleo. Y yo te digo, de manera muy responsable, cuando se desclasifiquen los archivos de la CIA respecto de Venezuela, creo que hay una alta probabilidad que se encuentren incluso antecedentes de la intervención en la muerte del presidente Chávez, incluso la intervención de la muerte del presidente Chávez. Creo que es un elemento que solo el tiempo lo dirá. Ahora, senador, mientras lo escuchábamos, me estaban informando que justo mientras conversábamos hay un Twitter, entiendo, del senador electo Iván Moreira. Mire, está en pantalla y quiero que lo comentemos porque surgió hace poco. Por Venezuela, dice, por los 18 jóvenes asesinados por la violencia del matonaje gobierno de Maduro. Chile lo declara persona non grata. Usted obviamente discrepa con esto, pero... Moreira, cada vez que se pone a dieta se descompensa. Yo le digo, no hagas dieta en estos días difíciles, porque la verdad es que establecer una acusación de ese tipo es realmente complejo. Yo querría aquí en cualquier país del mundo, cuando llegue el presidente Piñera o cualquier presidente de Chile, ¿sí?, le tengan el listado de jóvenes mapuche asesinados y se le increpe por este tema. Creo que una acusación grave e injusta respecto de este punto, y creo que más bien obedece a... mira, Moreira esto ya lo ha hecho 10 veces. Yo le pido moderación porque ahora estar en el Senado. Yo igual creo que el Senado no tiene que ser, digamos, el lugar de todas las calmas, sino que tiene que haber mucha pasión. La política sin pasión a mí me aburre mucho. En este tema, yo le diría a la UDI y al piñerismo, particularmente al piñerismo, de que cuidado. Piñera es anfitrión, la presidenta Bachelet es anfitrión. Agraviar a los invitados del presidente saliente y de la presidenta entrante es un problema. Se ha invitado a los presidentes a una ceremonia de Estado y creo que cualquier campaña de pretender establecer acción en contra de los jefes de Estado va a poner a Chile en un difícil trance internacional y va a complicar al presidente Piñera, porque él es el responsable hoy día, Verónica, de la seguridad de los jefes de Estado que lleguen, y a la presidenta Bachelet, que es la anfitriona y que ha acusado las invitaciones de que asistan. Senador, ¿y qué pasa también cuando este rechazo o esta discrepancia también surge desde la nueva mayoría, sector al cual usted también pertenece, miembros de la democracia cristiana, parlamentarios de la democracia cristiana, han adherido a este proyecto de acuerdo, no están en línea con las ideas que están surgiendo en Venezuela de la manera como se han suscitado los hechos? También hay un análisis que analizar en términos de que esto no solo obedece al futuro senador Moreira en específico o a la UDI en específico, sino que dentro de la nueva mayoría también. Te lo decía respecto a la democracia cristiana. Ellos tienen una organización internacional, la OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América, que tiene una posición muy contraria a Venezuela, y creo que hay una fuerte influencia de ellos hacia la democracia cristiana en Chile, que es el único, te reitero, el único país de América Latina y del mundo donde está aliado con la izquierda, y en buena hora, porque la mayoría sin la democracia cristiana sería como la UP, la Unidad Popular. Es muy importante el centro político. Yo siento que el proyecto de acuerdo que han anunciado no tiene ningún destino. He conversado con el secretario general del Senado y se requiere unanimidad para ver, por lo tanto no se va a ver. Y los senadores que han propuesto esta idea lo saben, que no hay unanimidad para tratarlo, por lo tanto no se va a aprobar ningún proyecto de acuerdo en el día de hoy. Se podrá ver la próxima semana tal vez, siguiendo los procedimientos administrativos,
Entonces, más bien, yo veo allí un recurso comunicacional de gestar un ambiente contrario a la presidencia de Nicolás Maduro, que yo la considero muy injusta con Venezuela y muy injusta con los chilenos, porque en definitiva lo que se ha hecho es hacer una presentación de la situación de Venezuela de un caos político y económico que en mi opinión no es tal. Problemas hay, pero los estudiantes, Verónica, cuando salen a la calle, a excepción del último llamado, que había 20.000 estudiantes, en Chile aquí los estudiantes murieron 1 millón, porque querían educación gratuita. Como es gratuita la educación en Venezuela, gratuita la salud, la gente no se mueve por eso. Entonces hay una acción política que yo respeto, pero creo que 20.000 jóvenes en la calle pidiendo la salida de Nicolás Maduro no representa a los más de 30 millones de venezolanos que han manifestado en 18 de 19 elecciones, porque el chavismo ha ganado 18 de 19 elecciones ampliamente en los últimos 14 a 15 años. Senador, y más allá de si son 20.000, si son 1 millón, más allá de la cifra en concreto, ¿usted reconoce algún grado de descontento en la ciudadanía venezolana respecto a lo que está haciendo Maduro? Cuando hablamos, por ejemplo, de niveles de inseguridad, particularmente en Caracas, pero en general una sensación de inseguridad en Venezuela, cuando hablamos de desabastecimiento de algunos productos, usted me decía recién la leche, una serie de hechos concretos que hoy día los venezolanos los tienen molestos. ¿Hay alguna crítica que usted haga respecto de la gestión del chavismo, de Nicolás Maduro hoy día en Venezuela? Mira, yo siempre he dicho que teniendo Venezuela tantos adversarios y habiéndose coronado tantos poderes fácticos en su contra, cuando hay una relación de amistad, uno a los amigos le dice las cosas que tiene que decírselas, no a través de la prensa, se las dice personalmente. Y yo creo que en este caso particular la pregunta es ¿por qué no hay harina? ¿Por qué no hay leche? ¿Por qué hay descontento habiendo tanto dinero en Venezuela? Correcto. Porque hay una campaña sistemática de desabastecer Venezuela. Mira, el ministro de Impuestos y de Aduanas de Colombia ha dicho que el 30% de la población colombiana está consumiendo alimentos que cruzan por la frontera de Venezuela subsidiados. O sea, un alimento que puede costar 5 pesos y puede ser vendido a 60, 80 o a 100 en Colombia. El 16% del combustible que se utiliza en Colombia, país de 40 millones de habitantes, pasa de la frontera de manera ilegal. Ha habido una sistemática campaña de desabastecer, porque recursos hay, y yo lo he dicho varias veces, 20.000 millones de dólares ha puesto el Banco Central de Venezuela para comprar alimentos, y ha habido una especulación financiera, dado la paridad. El dólar oficial está en 11 bolívares y el dólar en el mercado negro está sobre los 70. Entonces los empresarios tampoco han utilizado los recursos que entrega el Banco Central de Venezuela para comprar alimentos. Y siendo entonces de que esta sensación existe, la gente tiene preocupación, no están los alimentos básicos, y allí nosotros decimos, esta historia ya la conocemos, porque no puede ser de que teniendo tanto dinero, tantos recursos, no existan los alimentos. Hay alguien que no quiere que existan los alimentos. En la campaña presidencial de Chávez, la leche se perdía una semana antes en los supermercados, entonces las madres llegaban con sus niños, no había leche, una semana después la leche aparecía. Entonces siento que hay un uso especulativo financiero y también un uso político de parte del sector privado, que es mayoritario en Venezuela y cuya responsabilidad está en la importación de alimentos. Esto ha sido reemplazado por Mercal, que es un mercado público que genera alimentos para 8 millones de venezolanos, pero es imposible que el Estado, siendo por cierto una democracia donde no hay un aparato socialista que cope todos los aspectos, allí son los empresarios los que tienen la tarea de de importar alimentos y no lo han hecho. En todo caso, creo que la democracia es con oposición. Y en Venezuela hay oposición. Lo que sucede es que no hay liderazgo. Hay una oposición muy dividida y particularmente una oposición que no ha logrado consolidar una alternativa. Porque, ¿sabes, Verónica? Si hubiera unidad podría haber entonces un referéndum revocatorio. Yo ya quisiera un referéndum revocatorio en la Constitución Política de Chile, que es la Constitución de Pinochet con la firma de Lago, antidemocrática, nauseabunda, que ojalá podamos terminar a la brevedad. Pero ahí está el referéndum revocatorio. Entonces, si la oposición venezolana siente que es mayoría, tiene un mecanismo constitucional para actuar. Y lo pueden hacer. Lo hicieron una vez contra Chávez y lo perdieron, pero lo pueden hacer. Perfecto, senador. Le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de sus impresiones. ¿Hay algún plazo establecido desde el punto de vista de la formalidad, como para que podamos saber si efectivamente esta reunión que ustedes planean con el presidente Maduro se va a concretar o no? Mira, yo creo que el plazo va a ser el 11 mismo. Está la posibilidad de reunir UNASUR, creo que sería una buena instancia,
Y no la OEA porque está Estados Unidos, van a estar todos los presidentes de América Latina, integrantes de UNASUR, para reunirse. Eso podría aplazar en un día más la presencia de varios presidentes y da más espacio entonces para un conjunto de otras actividades. No tenemos confirmación aún, pero ojalá que esta se concrete y ojalá que haya moderación de parte de la UDI, de la democracia cristiana, y entendamos que este acto republicano se hace en Chile no para ofender a nuestros invitados, sino para celebrar el comienzo del presidente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Que hay señales que podrían poner en peligro que esto sea de verdad un acto republicano en el marco de respeto, como han sido todos los traspasos de mando desde la llegada a la Mira, yo espero que la ceremonia de cambio de mando al interior del Congreso, con un gobierno de derecha, que ha tenido reglas estrictas con el uso de la policía interna del Congreso, severo para evitar manifestaciones en contra de Piñera. Estos 4 años hemos visto, digamos, un nivel de seguridad para evitar manifestaciones en el acto de los 21 de mayo, por ejemplo, de que en este acto a nadie se le ocurra generar un principio, digamos, de manifestación, porque si hay manifestaciones en contra, van a haber a favor. Entonces eso se va a transformar no en el acto solemne, donde Bachelet asume su segundo mandato, sino en un tema por un tema externo además al motivo que nos reúne. Entonces yo llamo a la mesura, al diálogo y particularmente a la moderación, a la UDI y también, no la democracia cristiana, porque la DC no creo que haya eso, pero hay sectores de la UDI y Moreira se podría mandar un nuito, como lo hizo cuando Pinochet estaba en Londres, que entró con la fuego de Pinochet y terminamos en el piso con el diputado entonces García, en una acción de provocación que partió la UDI, o sea, ingresar al acto del 21 de mayo con una foto de Pinochet en la solapa, como fuera un detenido desaparecido, fue un agravio a la memoria de los mil y de chilenos desaparecidos. Eso implica que hoy día quienes están apoyando la labor de Nicolás Maduro tampoco deberían tener ningún gesto que pudiera ser llamado provocación. Yo esperaría que también la agenda del presidente pudiera reflejar aquello, dado que la política interna de Chile es de Chile. La reunión es una reunión política, porque también podría haber una reunión parlamentaria con otros presidentes. No es un hecho que pueda alterar la política interna del país. Así que creo que Iván suspenda la dieta por estos días y baje los niveles de alza. Bien, senador, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio de CNN y que tenga un buen martes. Chao.